En el video anterior se trató la primera ecuación universal de la mecánica, que es que la fuerza es igual a masa por la aceleración del centro de masa del cuerpo rígido, que es la segunda ley de Newton. Ahora vamos a ver el desarrollo para obtener la segunda ecuación universal de la mecánica, que es la ecuación de momento. Entonces, el centro de masa del cuerpo se mueve como una partícula cuya masa es igual a la masa total del cuerpo y sobre la cual actúa una fuerza equivalente a la resultante del sistema de fuerzas actuante. O sea, no importa dónde estén actuando las fuerzas, se va a suponer que todas actúan en el centro de masa para hacer la sumatoria de fuerzas, no para tomar momento. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El principio de la cantidad lineal de movimiento establece que si sobre un cuerpo la resultante de fuerzas es igual al vector nulo, matemáticamente se observa que lo que quiere decir es que la cantidad lineal de movimiento entonces es constante. Y si la cantidad lineal de movimiento es igual a la masa por el vector aceleración y ya la masa es constante, lo que quiere decir que el vector velocidad del centro de masa de ese cuerpo es constante también. Un ejemplo puede ser el siguiente. Se tiene esta barra apoyada en un extremo, en una superficie horizontal, y en su otro extremo lleva una cuerda. Este es un sistema en equilibrio. Pero justo al momento de cortar la cuerda, en t igual 0, en el instante inicial, cuando se corta la cuerda, ya no aparece la tensión en el extremo superior de la barra, sino el peso y la normal, porque esta superficie es una superficie lisa. Si se observa acá, la suma de fuerzas horizontales es igual a 0, pero como el sistema parte del reposo y esto es, todas las velocidades son nulas, quiere decir que la componente x del vector velocidad de C21 es igual a 0 en este instante. Pero como la suma de fuerzas en X es igual a 0 también, quiere decir que este vector velocidad o esta componente del vector velocidad es constante. O sea que si el sistema parte del reposo, entonces la velocidad de C21 es constantemente vertical. Por lo tanto, en un caso como este, que es un caso bien particular, se conoce entonces que la trayectoria de C21 es rectilínea y es vertical. Bien, la segunda ecuación universal de la mecánica constituye la ecuación de momento. Entonces, hay dos formas de escribir la ecuación de momento: en su forma de sumatorias y en su forma integral. Lo que hay acá es la fuerza. El momento es, recuerden, el producto del vector PQ cruz la fuerza, pero la fuerza la podemos escribir como la masa por el vector aceleración. Ambas expresiones se tienen que cumplir simultáneamente, porque ambas son válidas. Bien, se tiene entonces otra definición, la cantidad angular de movimiento, que es una función vectorial entre el vector de posición asociado a la partícula por su cantidad lineal de movimiento, que es la velocidad por la masa de esa partícula. Como P la escogemos adecuadamente, esa partícula P de alguna manera está relacionada con el cuerpo, por lo tanto podemos escribir la expresión general de cinemática para velocidades con Q y P. Esta expresión general de velocidades se trae para acá, para la integral, y va a quedar entonces lo siguiente. Se hace el desarrollo. En este caso, este vector velocidad no depende de la masa, sale la integral. Aquí se desarrolla el producto, el triple producto vectorial. Este producto escalar que está aquí sería PQ al cuadrado, y este producto escalar sería igual a 0 porque PQ y omega 21 son perpendiculares entre sí. Recordamos que el momento lineal respecto a P tiene esta expresión que está acá, y como Q es una partícula que escogemos nosotros, vamos a escoger
que sea el centro de masas. La definición vectorial del vector PQ sería X en Y, Y en J. Recordamos la expresión de momento de inercia, se sustituye y se obtiene entonces una expresión para la cantidad angular de movimiento. Se hace suma de vectores. Esta primera derivada representa el vector velocidad de Q21. La segunda representa el vector velocidad de P21. Entonces se despeja la derivada de PQ respecto al tiempo del marco 1. Luego se deriva la expresión anterior. Sería la derivada de PC cruz, el segundo sin derivar, más la masa por PC cruz, la derivada del segundo, que sería el vector aceleración, más el I super PZZ por la derivada de omega 21, que es alfa 21. Si Q se hace igual a C, esta es la expresión con la que se va a trabajar. Se sustituye este término en la derivada de PC respecto al tiempo del marco 1 por esta resta de velocidades. La expresión original se deriva respecto al tiempo y al marco 1 y luego se identifica que la última expresión, la última integral, es igual al momento respecto a P, y esto se sustituye. Si observamos la primera integral es igual al vector nulo, porque un vector por sí mismo, vectorialmente hablando, ese producto cruz es igual al vector nulo. Entonces, aquí se tiene la expresión, si Q es igual a C, igualando ambas expresiones, se invierte el orden de estos dos vectores para quitar este signo menos, o sea que va a quedar el vector velocidad de C21 cruz, el vector velocidad de P21, este término se va con este término, y queda entonces la segunda ecuación universal de la mecánica, que establece que el momento respecto a P, que es centro de momento, es igual a la masa por el vector PC, donde P es el centro de momento y C es el centro de masa del cuerpo, es igual al producto cruz con el vector aceleración del centro de momento respecto a tierra, más el momento de inercia, el I super PZZ, por el vector aceleración angular. Esta expresión completa hay que tratar de no usarla. ¿Cómo hacemos eso? Escogiendo adecuadamente el centro de momento. Vamos a ver entonces dos casos particulares. El primer caso particular no es la primera opción, lo que pasa es que lo más fácil de explicar. ¿Qué pasa si P es igual al centro de masa? Este vector sería igual al vector nulo y solamente quedaría el I super CZZ por alfa 21. Pero esta no es nuestra primera opción. Nuestra primera opción es qué pasa si P es igual a I. Y queda así de compacta la expresión. Entonces, explicar quién es I no es tan directo, lo vamos a explicar en la siguiente lámina. Recuerden, es la primera opción. ¿Qué pasa si es una partícula fija a tierra? Por ejemplo, el centro de rotación de la barra. Entonces, si es centro de rotación de la barra, su aceleración, su vector de aceleración es igual al vector nulo, y ese primer término de la expresión del vector momento se cancela. La opción B, ¿qué pasa si es el centro instantáneo de rotación? Y aquí tenemos que tener cuidado, porque nosotros sabemos, cuando vimos la parte de cinemática, que en general la aceleración del CIR no es igual al vector nulo, pero hay un caso bien particular, bien específico, cuando hay centro instantáneo de rotación de cualquier cuerpo, se está trabajando en T igual 0, y el sistema parte del reposo, tienen que ocurrir las tres cosas simultáneamente, como la aceleración del centro instantáneo de rotación depende de velocidades y de parámetros geométricos. Aquí instantáneamente el vector aceleración de I21 también es igual al vector nulo. Pero esto es un caso muy particular. Cuando T igual 0, cuando se parte del reposo y se está trabajando con el centro instantáneo de rotación. Y el tercer caso es cuando I es el centro instantáneo de rotación de un disco que rueda sobre una superficie fija a tierra. ¿Por qué se anula ese término, esa componente del vector momento?
porque estos dos vectores son paralelos entre sí. Cuando se vio el tema de rodadura, se vio que el vector aceleración del centro instantáneo de rotación de un disco que rueda es igual a lambda por el vector IC. O sea que estos dos vectores serían paralelos. Cuando se trabaja con una partícula I, donde este primer término de la ecuación de momento se anula, hay que especificar en cuál de los tres casos estamos trabajando. Si es un centro de rotación, si es un centro de interno de rotación, el sistema parte del reposo y estamos trabajando en T igual 0, o si es rodadura. De manera similar que en dinámica o cinética de la partícula, la segunda ecuación de la mecánica establece el efecto de las fuerzas en la rotación del cuerpo y podemos decir, lo que decíamos en dinámica de la partícula es que la primera ecuación universal era suficiente, necesaria y suficiente para resolver todo problema de dinámica. Aquí es la primera y segunda ecuaciones universales son necesarias y suficientes para resolver todo problema de dinámica de cuerpos rígidos, pero su mejor utilidad es para determinar fuerzas y o aceleraciones en un instante dado del movimiento del cuerpo en estudio. Vamos a establecer ahora unas recomendaciones para resolver problemas de dinámica de sistemas formados por mecanismos de dos o más cuerpos, o de dos partículas, o de un cuerpo y una partícula. Primero que nada, dibujar las posiciones inicial y final. Segundo, ubicar los centros instantáneos de rotación de todos los cuerpos que forman el sistema material. Dibujar el diagrama de cuerpo libre de todos y cada uno de los cuerpos del sistema material en la posición donde está la pregunta, y en algunos casos hay que hacer el diagrama de cuerpo libre en dos posiciones distintas. Por ejemplo, cuando hay un cambio de curvatura o cuando hay un tramo rugoso y uno liso. Hay que plantear las ecuaciones donde aparezca la incógnita que conlleva obtener esa incógnita. Hay que escribir solo aquellas ecuaciones de movimiento que contengan las incógnitas comunes a cada par de cuerpos. Todas estas recomendaciones van a ser explicadas con los ejercicios. Hay que escribir solo aquellas ecuaciones de movimiento que contengan las incógnitas comunes a cada par de cuerpos. Es importante recalcar esta recomendación. Si un cuerpo está en traslación pura, la ecuación útil es la suma de fuerzas en la dirección del movimiento. Si un cuerpo está en rotación pura, no hay duda que vamos a trabajar con el centro de rotación para resolver el problema dinámico. Resolver el problema dinámico es calcular alfa, las aceleraciones angulares de los cuerpos en estudio. Para los discos en rodadura, se recomienda tomar momento en el CIR. Las ecuaciones de movimiento se escriben para cada cuerpo. Cuando se hacen los diagramas de cuerpo libre para cada cuerpo y cuando se está haciendo sumatoria de momento o se está tomando sumatoria de fuerza, perdón, o sumatoria de momento, se concentra en cada uno de los cuerpos, porque cada cuerpo tiene su centro de masa. Cada cuerpo tiene sus condiciones y su diagrama de cuerpo libre, y a través de las fuerzas reactivas se transmiten el movimiento de un cuerpo sobre el otro. Si existe una figura compuesta, la vamos a trabajar como un solo cuerpo, porque cuando hay varios cuerpos rígidamente unidos, eso es un solo cuerpo. El sistema de ecuaciones se complementa con la relación cinemática entre cada par de cuerpos. Aquí termina este video, luego viene un tercer video donde se va a trabajar la parte de la tercera ecuación universal, que es la ecuación de la energía.